Y bien, señoras y señores, hoy estaremos hablando de un tema polémico y que lamentablemente terminó con un personaje injusticiado que fue baneado injustamente. Y bueno, nos centramos en el mundo de Pokémon. Sí, Pokémon, tengo que atraparlos. Y en esta ocasión vamos a hablar de la temporada 1 del Ketchup. Ya saben a qué me refiero con Ketchup. Pero en ese entonces Ash estaba con su legendario elenco, que eran Brook y Misty, que eran sus primeros acompañantes en su larga aventura que parece no tener final. Pero hoy en esta ocasión nos vamos a encontrar con un tema serio, que fue el famoso capítulo que se estrenó el 16 de diciembre de 1997 únicamente en Nippon, que fue el famoso Deno Sheiji Porygon. Sí, el episodio que acabó con el Pokémon, que para mí fue injustamente bañado. Yo siento que en ocasiones tuvieron razón, pero en gran parte siento que fue medio exagerada la forma en que lo bañaron. Tenemos el caso del Pokémon artificial llamado Porygon. Antes de decir lo que realmente pasó, voy a dar un contexto sobre el Pokémon. Vamos a empezar con Porygon, un Pokémon tipo normal. Es un Pokémon artificial creado con humanos con programación. En pocas palabras, science, bro. Tiene un cuerpo compuesto por formas geométricas con un luz digital. Lo de Porygon es por lo polígono, las figuras polígonas, donde aprendemos con matemáticas. Y sus habilidades eran entrar en el ciberespacio y sistemas informáticos. Y evoluciona a Porygon 2, pero sin embargo solo tuvo una aparición. Y lamentablemente esa aparición fue motivo para banear al Pokémon de forma permanente del universo Pokémon. ¿Qué pasó? El capítulo fue donde Ash y sus amigos estaban enfrentando al equipo Rocket, que tenían a ese Porygon, y el Porygon supuestamente lanzaba misiles, pero sin embargo indirectamente muchos dicen que el culpable fue Porygon en cosas, pero él no fue responsable del todo, sino que quien tuvieron mayor responsabilidad fue ni más ni menos que el Pokémon emblema o insignia de esta franquicia. Hablo de Pikachu. Pero claro, como Pikachu, bueno, nada contra Pikachu, amo a este ratoncito, pero todos sabemos el porqué. Al final el verdadero responsable fue Pikachu, pero él no fue el castigado, porque los creadores de la serie, los productores ejecutivos, sabían que si lo hacían, Pokémon iba a perder relevancia, porque Pikachu era puro marketing en ese entonces. Y por lo tanto no lo bañaron al verdadero responsable, que fue Pikachu, y sí al pobre Porygon. Y después de eso, bueno, en lugar del Porygon fue Pikachu que causó la explosión, porque con sus ataques eléctricos anulaba los misiles, que cuando los misiles chocaban con el cosa eléctrico de Pikachu, causaban unas luces muy potentes, que yo las vi por primera vez y me dejaron loquito, loco. Pero sin embargo la gente de Japón no les gustó tanto, que digamos. ¿Por qué? Porque los niños en Japón sufrieron varias cosas terribles. Por ejemplo, dice 685 niños en Japón enfrentaron síntomas como convulsiones, mareos, vómitos y pérdida de conocimiento y fuertes dolores de cabeza. Y dice que 150 fueron hospitalizados, y esto llevó a un escándalo nacional. Dice que fue noticia mundial esto. Y esto en ocasiones fue aprovechado de mal gusto para intentar lavar el cerebro de algunos estúpidos en temas religiosos. Por ejemplo, el sinvergüenza charlatán de Josué John decía: esto es del diablo, esto es sobre Pokémon, los Pokémon es sobre del demonio. Ay, loco, qué farsante que es ese tipo, loco. Qué farsante. Los Pokémon son del diablo. Ay, qué imbécil. Y las conclusiones finales de esto fueron que Pokémon estaba siendo suspendido temporalmente por varias semanas, hasta que una productora japonesa dijo que sabía que extrañaban Pokémon y que el apoyo aún estaba, pese a todo lo terrible. Pero en esta ocasión decidieron tomar fuertes medidas sobre este terrible incidente. ポケットモンスターの放送がまた始まることになりました。でもその前にちょっとお姉さんの大切な話を聞いてください。大人の方もご一緒にお願いします。良い子のみんなはもう知っていると思いますが、去年の12月16日ポケットモンスターを見て多くのお友達が急に具合が悪くなってしまいました。病院に運ばれた方もいました。
まずその方々と関係者の皆さんに改めてお詫びを申し上げます。テレビを見ていてこれほどのことが起きたのは世界でも初めてでした。楽しみにしているみんなにはちょっとがっかりさせてしまいましたが、私たちはどうしてこんなことが起きたのか分かるまでしばらく番組をお休みすることにしました。すぐに調査のチームを作って専門家の先生にお話を伺いながら、原因や安心して見られるアニメの作り方について研究することにしたんです。こういった研究はテレビ局はもちろん国やお医者さんの間でも進められました。調査で分かったことは、赤と青の画面が1秒間に24回ものものすごい速さで切り替わっていく部分があって、それが主な原因だということでした。つまり赤と青がこんな風にものすごい速さで入れ替わっていたんですね。最初は特別に強い光が出ていたんではとか、何か危険な絵が入っていたんではなどと言われていましたが、そういったことではありません。またしましまや渦巻きなどの模様や赤い色の使い方にも注意しなければいけないことが分かりました。ですから私たちはこれから放送するポケットモンスターはもちろん、他のアニメも十分に気をつけて作っています。今日までポケモンがもう一度始まるようにとたくさんの応援をいただきました。いくつかご紹介します。まずこちらは埼玉の今津さん、関口くん、佐川さんです。ポケモンやめないでくださいと大きく書いてくれましたね。ピカピカ。Primero, que no estoy de acuerdo, la verdad, porque Porygon fue baneado para siempre, no apareció nunca más, ni en los videojuegos, pero en realidad el responsable fue Pikachu, no completamente del Porygon, como muchos lo quieren argumentar, ya que los misiles del Porygon chocaron con el ataque eléctrico del Pikachu y la explosión causaba mucho cosa azul. Y dicen que este episodio no fue transmitido más, cuando en realidad creo que sí, pero sacaron la parte de las luces fuertes. Sin embargo, el capítulo no fue transmitido nunca más en televisión, ni en los DVDs, ni en nada. Pero el capítulo se puede ver, solo que ahora redujeron bastante las lucecitas del... El episodio se puede ver, sí, pero redujeron las luces. Y dice que este episodio se conoce como el Pokémon Shoku, episodio del Pokémon Shock. También se convirtió este capítulo en un caso de estudio. Y lo que dije del imbécil de Josué John, diciendo que Pokémon es obra del diablo. Y como dato extra, este fue el episodio 38 de la temporada 1. El capítulo anterior a ese fue titulado La misteriosa mansión Ditto. Que ese capítulo yo lo recuerdo porque lo vi y me pareció muy lindo y entretenido, donde Ash conoce al Ditto, que es la mascota de una de mis entrenadoras Pokémon favorita, que es Duplica, que es una tipa muy carismática. Con lo poco que apareció, ya es una waifu, o sea, hoy no es una waifu, pero me sigue agradando, sí, pero no tengo tanto afecto como le tenía antes, pero la sigo respetando. Y después de ese famoso capítulo, después del capítulo de Duplica, fue el famoso capítulo de este que les hablé, del Porygon, soldado computarizado Porygon. Pero sin embargo, hoy en día si vas a los DVDs o a la tele o en los canales cerrados de Pokémon 24 horas, después de ver el capítulo de Duplica, no vas a ver el capítulo siguiente, que es el de Porygon. Vas hacia el capítulo 39, que es el Adiós Pikachu. Esto me recuerda cuando en Dragon Ball Z Kai, donde fue censurado el capítulo, cuando Dragon Ball Z Kai era transmitido en Cartoon Network, había sido censurado el capítulo donde Freezer con su cuerno le perforó la barriga a Krillin. Ese capítulo en Cartoon Network fue censurado, pero cuando Dragon Ball Z Kai pasó a Warner, lo transmitieron. Acá es algo similar, pero la diferencia es que el capítulo de Porygon no lo ves más en la tele ni en las cosas de Pokémon. Se puede ver, pero está reducido en la luz para no... Y bueno, eso es todo. Mi conclusión final para esto es la metáfora de la censura. Cómo un personaje es castigado por algo que no hizo. El mayor responsable fue Pikachu, pero claro, como Pikachu es puro marketing, a él no lo sacaron. Esto es algo que personalmente es algo que sucede, que a mí me revienta mucho, que es las injusticias. Cuando alguien sufre algo, claramente no lo hizo.
Y hasta el día de hoy, Porygon sigue siendo permanentemente baneado del universo Pokémon. Más que por razones políticas que éticas. En cierta medida estuvo entendible, pero él no fue el responsable de todo. Pikachu también tuvo algo de culpa. Para mí, más Pikachu que Porygon. Esa es mi conclusión final. Y tú que estás escuchando esto o viendo, ¿qué opinas? ¿Estuvo bien que sacaran a Porygon o fue injustamente lo que le pasó a Porygon? Quiero oír tu opinión en los comentarios.